Empezamos este vídeo levantando el fondeo en Fetille. Ya os voy a enseñar una cosa. El Santorín tiene un sistema, que es este, ¿veis? Que es limpiar el ancla, ¿no? Es una bomba de agua que está en proa. Pero cuando tenemos una cantidad tan grande de barro, de una semana o más que hemos estado aquí, no es suficiente eso para limpiar el barro que está totalmente pegado. Entonces tenemos este otro sistema, que es una cosa que Mari ha parado la bomba desde dentro y por eso no funciona. Entonces le damos aquí, infla la manguera y ahora veréis cómo Mari puede limpiar la cadena. Ya sale, ¿eh? ¿Así? Espera, que yo quería hacer esto. Ay, no me va muy bien, ¿eh? 1, 2. ¿Se va a empezar a salir el agua? Ah, no puedo. Uy, el mando. El mando del ancla toma por culo. Oh, madre mía, la estoy liando gorda, ¿eh? Venga, va. Pero ¿cómo se hace esto de aquí? Se ha roto, amor. Oh, mira. Y poco a poco la voy subiendo. Es que la mierda que hay. Sube un poco que se vea ahí. Mirad, está lleno de barro. Y entonces, claro, para que no se llene el pozo del ancla de este barro, Ya os he hablado en todos los vídeos del tema de los fondeos en esta parte de Turquía. Y contra más bajemos, peor va a ser. Entonces, hoy vamos a ir a un fondeo, os voy a hacer un mapa por aquí, os voy a poner dónde es. Muy complicado, o sea, mucha profundidad, caben 3 barcos, todos los demás con cabos a tierra. Y nosotros mañana volvemos a navegar otras 60-70 millas para hacer el tramo, uno de los tramos más largos que hay en la costa sur de Turquía, ¿no? Sin fondeos, sin puertos, sin absolutamente nada. Costa virgen en la cual no te puedes acercar. Y tenemos que ir de ese último fondeo al que vamos hoy, que no lo es, porque no es un fondeo, está mar abierto, en fin. Pero es la distancia más corta hasta el siguiente fondeo y poder conseguirlo en un día. ¿ves? ¿Sí puedes subir para el ancla? Bueno, espera. De los fondeos con cabos a tierra, mirar todos esos barcos, todos, absolutamente todos, con cabos a tierra. Por más que vamos por la costa, como no hay playas, todos son barcos con cabos a tierra. Y están allí, claro, no los veis porque es toda esa costa, pero tenéis que pensar que esto es más o menos un 20% o menos de barcos que están fondeados con cabos a tierra y dejan el ice encendido, o sea que 80% lo paran o no lo tienen.
noche de lo que va de temporada. Ayer llegamos al fondeo donde pensábamos que íbamos a estar bien por lo que habíamos leído, que ponía que había unas boyas y tal, y el día anterior habíamos ido con la moto para verlo. Al final ha sido un desastre de fondeo. Total, toda la noche despierto, con un viento de 20-25 nudos, un fondo de 16 metros y solo pudimos tirar 40 metros de cadena. Cuando el viento roló nos quedamos como a 6 metros, 7 metros de otros dos barcos que estaban ahí a boya. Y eso me ha tenido toda la noche vigilando, ¿no? Porque 5, 6 o 7 metros con rachas de 20-25 nudos, pues si garreas un poco te vas encima de ello. Bueno, con que se tense la cadena un poco ya estás encima, ¿no? Entonces, os dejo aquí el sitio donde ha sido un fondeo nefasto. Y esto me hace pensar que si esto de elegir un fondeo y cagarla nos puede pasar a nosotros, que lo hacemos bastante a menudo, imaginar la gente de charter, ¿no? La gente que navega poco. Y siempre es descubriendo, ¿no? No descubriendo para los demás, no somos Cristóbal Colón, pero sí descubriendo para nosotros, que siempre llegamos a sitios nuevos, ¿no? Entonces llegar a sitios nuevos, por mucha información que tengas, pues es muy difícil, la información no es fiable. La meteo ayer, por ejemplo, decía que iba a ser calma total y ha sido un desastre. Había un ventarrón, una ola que entraba de través, un bamboleo, bueno, terrible. Fijaros la cortina esa. Estamos navegando, porque salimos a las 5 de la mañana en cuanto que salió la primera luz, que yo ya vi, porque es un estrecho entre islas, con bajos, y estaba esperando que saliera la primera luz para salir a mar abierto. Ahora ya estamos en mar abierto y aquí ya, bueno, ya es otra cosa. Aquí ya que nos la arden todas. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, el tema de ir descubriendo con la información, con la poca información que tenemos, ¿no? Los nulos fondeos que hay aquí, todos con cabos a tierra, muy peligrosos para nosotros. Por ejemplo, imaginar hoy si ayer hubiera puesto los cabos a tierra, hoy no hubiera podido salir, porque con el viento, imaginar el viento contra las rocas para ir a quitar los cabos y tal, bueno, un desastre. El parte meteorológico no ha acertado, daban calma total y hemos tenido 20-25 nudos. Al principio de la noche, entre las 9 y las 11, pensé que era el viento catabático, ¿no? Dije, bueno, pues viento catabático, ya os explicaré algún día cómo funciona. El caso es un viento que baja de la montaña, de la ladera, y unas montañas cerca de aproximadamente 4.000 metros. Y durante 2 horas estuve pensando, bueno, es el catabático que está bajando y se parará. Las 12, la 1, las 2, digo, hostia, esto no se para. Y efectivamente, eran las 5, las 6 de la mañana y estaban soplando unas rachas increíbles. Así que bueno, hoy vamos a hacer unos 40 y pico de millas. Ya estamos en ello. Vamos con un poquito de Génova, luego os lo voy a enseñar que voy a subir. María está arriba durmiendo y yo he bajado a grabar esto antes de que se me olvide, pero me caigo de sueño. Bueno, son las 9:30 de la mañana. No estoy grabando mucho estas navegaciones porque desde que salimos ayer de la isla Gemelier esta, donde estuvimos la noche infame, que no dormí nada, el siguiente tramo que hicimos ayer, sin haber dormido en toda la noche, 40 millas hasta aquí, hasta Calcán. En Calcán parece que hay 3 fondeos, pero son mentiras. 2 de ellos son cabos a tierra, con lo cual para nosotros están descartados, y luego hay uno al fondo en la playa. Y bueno, mirad el asunto. Están pasando barcos todo el día y toda la noche, y además está completamente
como veis, abierto al mar. Entonces hay una ola permanente que además te coge de costado pero bueno, es lo que hay, es el único fondeo que hay entre Cas y Fetille. Entonces te los tienes que comer sí o sí. Lo puedes hacer navegando un poco de noche y llegando de noche. Ya sabéis que llegar de noche a los sitios no suele ser buena idea, y más en costa desconocida, ¿no? Donde que llegas por primera vez y que tienes que ver, estudiar todo y tal. Llegar por la noche nunca es buena idea. Así que nada, hoy vamos a navegar hasta Cas. No estoy grabando nada de las navegaciones porque, pues la verdad, ponemos las velas y vamos, y ya está. Vamos a ir a Cas. Parece que en Cas sí que hay un fondeo, no estará el agua como esta, fijaros. El agua es un espectáculo, pero por lo menos estará plano. Podemos aprovisionarnos y veremos qué vamos a descubrir allí. Ya estamos en Cas, fondeados. Si vuelo el dron os dejo unas imágenes por aquí para que lo veáis. El tema de los fondeos seguimos estando, yo sigo estando chocado. Hay que estudiarlo súper bien porque llevamos 5 fondeos y en 2 no hemos dormido. Esto quiere decir que un 60%, estamos acertando un 60%, quitando de lado los amarres con cabos a tierra, que de esos hay infinidad. De hecho, toda la costa turca es un puerto para ellos. Todo es un puerto. 3.000 millas de puertos. Se amarran donde quieren. Entonces, eso, 60% estamos acertando. Y las distancias entre fondeos es larga. Cas es una ciudad bastante de barcos, ¿no? Tiene la marina al otro lado, tiene este puerto a este. Y la verdad es que es muy turístico, pero no encontramos barcos de charter. No hay charter. Aquí los barcos de charter no existen. Hay ya poquísimos. Todos somos propietarios, con lo cual eso da mucha tranquilidad en los fondeos, y por las noches los propietarios de los barcos hacen firmes sus drizas, con lo cual no están campaneando tan el mástil, cosa que me pregunto si la gente que alquila los barcos es sorda. Es posible. Es posible que sean sordos y no oyen cuando eso... No son sordos, son inexpertos. Y luego no estamos bajando nuestra moto. Hicimos un Cristo para meter la moto en los papeles y tal y bajarla, pero luego nos estamos encontrando con que vale 8 euros un día alquilar una moto 125. 8 euros. Entonces, por 8 euros, pues no estamos bajando nuestra moto. Prefiero alquilar una, que imaginaros, tengo que ir a puerto, meter la moto en el dinghy, llegar a puerto, bajarla, subirla, y no está Javi para ayudarme. Así que por 8 euros no vale la pena bajar nuestra moto. Entonces es posible que no la bajemos en toda Turquía. Menos mal que meterla y sacarla es gratis. Solo algunos de vosotros sabéis de mi pasado, ¿no? Yo tengo que deciros un apunte. Yo monté cerca de 400 estaciones en Baleares cuando Airtel era Airtel, Amena era Amena, y todo eso empezaba, ¿no? Pero nunca había visto esto. Son estaciones móviles directamente montadas sobre furgonetas, ¿veis? Con sus directivas y sus odus y toda la historia. La pasa un camión, como siempre. Con sus aires acondicionados, las mochilas y toda la historia, y se las llevan a los sitios donde aumenta la población, ¿no? Para no montar estaciones fijas. Qué curioso, no las había visto nunca. Ahora estamos en Kas, que antes era un pequeño puerto de pescadores griegos.
Ahora la ciudad se está desarrollando, pero no tanto turísticamente porque no hay aeropuerto y concretamente Kaš no tiene playa propia. Las playas están un poquito alejadas. No hay muchos restos de la antigua felos y antifelos que veremos mañana, pero sí que cuando vamos paseando por la ciudad nos encontramos unos cuantos sarcófagos. El primero es este, se encuentra en medio de un parking, el número 1. El segundo está en medio de una rotonda en una de las calles principales. El tercero está aquí, a orillas del mar. Es este el más impresionante de Kaš. Se encuentra en una callejuela en la ciudad, en la Old Town, subiendo la callejuela esta. Y está compuesto de 3 partes principales. Una donde hay escrituras, no sé muy bien, entre griego y licio. 1, 2, 3. Y la última parte, que es el cierre del sarcófago, pues tiene 4 cabezas de leones. Y se llama el sarcófago de la cabeza de león. ¿Y tiene cuántos años? Y este pedazo del sarcófago, que a mí me encanta, es mi preferido, pues data del siglo IV a.C. Déjame en los comentarios a ver qué os parece esto de los sarcófagos, porque mi teoría es que en los pueblecitos estos de la ruta licia, cuando se tenía un poquito de pasta, pues las familias pudientes se fabricaban un chisme de estos y se enterraban dentro. Independientemente de lo que digan los historiadores que han nacido en nuestra época, con lo cual no tienen ni puta idea de para qué servían, ni por qué los hacían, ni con quién, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, ahora seguro que hay algún arqueólogo que se me echa encima. Nos encontramos en el anfiteatro de Kaš y de todas las ciudades licias es el único que se encuentra frente al mar. Mirad este escenario maravilloso. Increíble, ¿verdad? Pues está bastante bonito porque ha sido renovado de 2008 a 2018. Y en esa época se construían los teatros para recibir a una tercera parte de la población, o sea que en Antifelos había 15.000 habitantes. Normalmente dejamos el dinghy en una marina, en un puerto, para que esté vigilado, pero hoy lo vamos a dejar aquí, en un sitio donde hay más barcas, porque ayer fuimos a la marina y había una persona en el control que nos dijo que podíamos ir al supermercado y al bar, pero que no podíamos salir a la calle si entrábamos por la marina. Entonces esto no lo entendíamos muy bien, y el caso es que para salir a la calle tienes que dejar el dinghy en otro lado. Así que hoy nos vamos de visita, ¿no? Vamos a ver unos cuantos sitios. Y para los que nos preguntáis que qué hacemos con el dinghy, que qué hacemos con el barco, pues mirad, el barco está ahí en medio fondeado y el dinghy está aquí atado. Y ya está. Hay una cosa, cuando vamos de visita, el capitán de la Petite Marie no tiene ni idea de lo que va a ver, porque yo lo planeo, elijo lo que quiero ver y nos vamos, ¿no? O sea que no tiene ni puñetera idea. O sea que sorpresa para él. Los licios eran una civilización muy antigua que existieron desde el siglo XIII a.C. y hasta después de Cristo unos 45-50 años. Y esta civilización existía antes de los griegos, pero después con el tiempo, claro, se fueron helenizados, luego también formaron parte del Imperio Romano y Bizantino. Pero esta civilización licia era muy característica, tenía su propia lengua, hemos visto en el Museo de Fethiye que tenía su propio alfabeto con 29 letras, y pertenecía a una liga, la Liga Licia, de 23 ciudades, y eran todas independientes
y se consideraba, o sea, hacía parte de la primera protodemocracia de la historia. Y de las 23 ciudades, 5 son las más importantes: Pinara, Tlos, que hemos visto ya, Olimpos y Mira, que veremos próximamente, y esta, que son las imágenes que veréis ahora, que se llaman Jantos o Xantos. Uno de los elementos importantes de la ciudad antigua de Santos es esta columna inscrita. Es muy importante a nivel histórico, pero también a nivel epitográfico, porque hay unas cuantas líneas escritas en licio y después unas cuantas más se añadieron en griego. Lamentablemente aún no se ha podido describir todo lo que está escrito, pero se refiere a algunas batallas y al antiguo rey de esta ciudad. Mirad qué belleza. pasa cuando saltáis vídeos, o saltáis trozos del vídeo. Hay cambio de planes para el invierno. Teníamos pensado ir a Egipto y ya os contaré. Cambio de planes. No os perdáis nada porque lo cuento en cualquier momento. Una putada tener que verlo entero, ¿eh? Sin ser un gran experto, ni grande ni pequeño. Me da por pensar una serie de cosas. Después de estar aquí 3 meses el año pasado y un mes ya que llevamos aquí, me di cuenta de que todas las ciudades antiguas que estamos visitando son griegas. Licias griegas y luego fueron otomanas. En el 1500 no sé cuánto. El caso es que se parecen a los mallorquines, los griegos.
los turcos, ¿no? El otro día leía un post en el que visitantes, turistas que van a Mallorca, dicen enamorados de Mallorca y de su historia, y sacan fotos de la catedral, del casco antiguo, de los baños árabes, de los patios que tienen las casas en el casco antiguo, la Almudaina, la Ciudadela, pero todo eso no lo hemos hecho los mallorquines. De hecho no hemos hecho casi nada. No sé, nos parecemos un poco a los griegos, sin salvar las distancias. Porque todas estas ciudades eran griegas. Éfesos, Epidauro, Delfos, eran macrociudades, macrocivilizaciones, eran griegas. Luego llegan estos, se la apropian. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? ¿Qué es lo que hemos hecho los mallorquines? No, así, la autopista que va delante de la catedral, esa es nuestra. Y hoteles. Hemos hecho hoteles. A eso no nos gana nadie. Estas piedras planas, esta base plana, de piedra plana, estas están movidas, pero ¿veis? Esto estaba aquí. Esta pieza se rellena con cobre o con hierro, que obviamente ha sido saqueado, y con ello pretendían que las rocas no se movieran. Y existe también un río que se llama Jantos. Los persas, cuando invadieron esta ciudad, llamaban este río Sirve, y Sirve quiere decir lo mismo que Jantos en griego, amarillo. Bueno, yo no lo veo muy amarillo, lo veo más bien verde, pero bueno. Y es que han pasado muchos años. Una leyenda griega dice que el río este se creó un poquito más arriba, en Letón, que es una ciudad o un sitio religioso, que se creó por el dolor del parto de Leto. Joder. Que está la ciudad Letón un poquito más arriba del río, que nosotros no vamos a ir hasta ahí para visitar la ciudad. Esta nos parece más importante porque fue considerada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y ya sabéis que yo soy una apasionada de ver las cosas importantes para la humanidad. Bueno, ya está, el río Jantos y la ciudad Jantos. ¡Hala, vámonos! Hay una parte de la ciudad y aquí hay otra parte de la ciudad, y por el medio pues han hecho una carretera y ya está. ¿Qué problema hay? La Acrópolis que hemos visto, que está bastante en ruinas, ahora estamos subiendo poco a poco hasta la necrópolis de la ciudad, y como característica, ya que ya lo sabéis, ya lo he dicho varias veces creo, los sarcófagos es algo muy característico y define mucho esta civilización. Suelen ser de varios pisos. Este tiene dos más el cierre, donde había como el que vimos ayer con las cabezas de leones, y también hay reproducciones bélicas. Y este está mirando el campo. Y yo, como soy un poco albañil, me doy cuenta de algunas cosas. ¿Veis estas dos mochetas que salen aquí? Estas y aquella, esta y esta. ¿Creéis que eran para meter unos tarugos de madera y poderlas levantar? Es lo más lógico, ¿no? Meterlas en unos animales o en personas y poderlas transportar desde la cantera hasta aquí con esos salientes. Luego, una vez que estaban aquí, ¿por qué no los quitaban? Pues no los quitaban por si tenían que volver a levantarlos y meter otro cuerpo dentro. Como veis, todos tienen agujeros de haber sido explotados, reventados para robarlos, ¿no? Pero claro, si eso era para transportarlo con maderas, ¿por qué cuando estaba en el sitio no los quitaban? Ya lo he dicho, para si tenían que volver a levantarlos y ponerlos. Pero si es así, ¿por qué los de abajo y la base no tienen esas mochetas de transporte? Como veo que son planos por arriba,
era para meterle un toldo, o sea, para hacerle un terreno aquí y tenerlo todo tapado con palos que se apoyaran ahí. O sea, algún arquitecto inteligente, dejádmelo ahí en los comentarios, a ver qué os parece. El acierto no os hacéis una idea del calor que hace. O sea, yo creo que estamos a 62 grados. Menos mal que me he cortado el pelo, que aún así lo tengo abundante y esto me protege un poco la calva, pero se calienta, noto un recalentamiento. Aquí la reporteja Petite Marie en directo de las ruinas de Patara. Bueno, por cercanía, después de Jantos, hemos venido a Patara porque está a menos de un cuarto de hora. Estas ruinas, pues, están esparcidas a lo largo de un camino que va hasta la playa que tiene el mismo nombre. Y Patara, a ver, la característica de Patara, que vamos a ver, lo veréis ahora en las próximas imágenes, son el teatro, que queda bastante... El teatro, la puerta de entrada, la calle de las columnas, que también veremos, y lo más característico y lo más importante de Patara es que fue supuestamente el primer parlamento de la humanidad. Vamos a ver sus ruinas. Bueno amigos, aquí no va a haber tomas de dron porque es el único yacimiento que hemos visto que tiene un cuartel de la policía dentro. La cantidad de gente es tanta que ni una gendarmería aquí. Normalmente me voy con el dron muy lejos, 1 kilómetro o así, pero aquí creo que no me atrevo. No sé, no creo. Os dejo estas imágenes bonitas para que os imaginéis que es el dron. Al lado del teatro, que se construyó para 6.000 espectadores, está el famoso Parlamento, el primer Parlamento de la humanidad. Aquí se reunían los políticos de la Liga Licia y el gobierno turco lo reformó, una reforma integral que duró 2 años y costó más de 8 millones de liras turcas. Vamos a verlo. Esto me hace pensar que cómo hemos degenerado, ¿no? O sea, un parlamento de la Liga Licia y nosotros lo que tenemos son parlamentos que no vale para mucho y luego pequeños parlamentitos para que los pequeños jeques de taifas nos mangoneen a todos. Aquí en el primer parlamento de la humanidad, los políticos de la Petite Marie declaran que vamos a seguir viajando sin parar. Mirad el parlamento, era eso, una especie de tarima con esas columnas ahí, unas pocas personas que habían aquí, a lo mejor 300, 400 o 1000, pero aquí en este banco, como siempre, había uno que era el que comandaba. Vemos a la náutica por unos momentos. En esta ciudad han encontrado este barco. Fijaros, de cáñamo,
de cáñamo enrollado así, y con dos casetas, una a proa y otra a popa. Y hay Camarote del capitán, camarote de los clientes, porque esto seguro que era para charter, era la primera goleta turca, ya era ya para charter. Entonces tenía la parte de arriba donde se ponía el DJ con la música, un poquito de sombra, el bar para darles bebidas isotónicas a los turistas. Y fuera bromas, ahora lo que me parece una construcción típica maorí de los paisanos del Pacífico, que fabricaban con este tipo de cáñamo las barcas con las que cruzaban de isla en isla en el Pacífico. Lo de proa y popa está sin definir, porque aquí tiene otra proa o otra popa. Evidentemente no se encontraron, pero quiero que veáis las cornamusas, ¿no? Esta parte que me decís, este tablón con varios agujeros y que se trinca ahí y que va bajo el agua. Algún tipo de freno de mano, algún tipo de ancla. No olvidemos que este tipo de embarcación era para una especie de río, para el río que hemos visto antes, que venía hasta muy cerca de la ciudad, con lo cual siempre habría muy poca agua. Entonces con esto es algún tipo de freno de mano. Esto lo trincan, tocan el suelo y ya no se mueve. Después de la cabina tenemos esta pequeña cabinita que mide 1 metro por 1 metro. Estaría aquí el váter químico, seguro. Bueno, nuestra ruta licia particular, poco a poco... Hola. Bueno, ¿sabéis los perros turcos que están por la calle? Son salvajes, la gente les da de comer y tienen un chip y están controlados y se sabe dónde está cada uno y tal, ¿eh? Cuidan mucho a los animales. Sí, están de perros y gatos, callejeros. Bueno, ven conmigo entonces, mira la cámara. Venga, que hay que cortar, va. Sí, que nuestra ruta particular licia, pues hoy le hemos dado pues 2 ciudades bastante importantes. ¿Quieres ser youtuber? qué cariñoso. Jantos y Patara, y yo había planeado ver Felos, que es realmente pues lo más cercano a Kars, lo que era antes, entre comillas, Kars, que está a 10 kilómetros. Pero lamentablemente, como ya es bastante tarde y tenemos que devolver la moto, pues no lo vamos a hacer, porque hay que caminar 2 kilómetros. Y nada, quería visitarlo con tiempo, pero bueno, no 2 y 2, 4. Claro, 2 para volver y luego ahí pues tener tiempo para disfrutar de los restos de la ciudad. Así que nada, vamos a dejar la moto y volvemos al barco. Y aquí se acaba otra jornada en la ruta licia. Pero no el vídeo, ¿eh? El vídeo va a seguir. No, el vídeo no. Pues... es alucinante. Vas caminando por la calle y te encuentras esto, un pedrolo con un agujero que es la tumba de alguien. A veces encontramos un rebaño de vacas y a veces un rebaño de... ¿Qué es esto? ¿Ocas? ¿Ocas? No, pato, no, yo qué sé.